Hola, muy buenas, te doy la bienvenida a este segundo vídeo de actualidad mensual, formato que nos veníais pidiendo desde hace mucho tiempo y que por fin ha visto la luz en el canal desde el mes pasado. Como sabes, el propósito de esta nueva línea de vídeos mensuales es proporcionarte las noticias más destacadas macroeconómicas y también del mundo de las inversiones, tanto positivas como negativas, sin provocar miedo y sin mostrar solo las catástrofes económicas como hacen muchos otros canales que buscan, pues en definitiva, infundir miedo porque es lo que vende. Y aquí, pues eso, aparte de ofrecer neutralidad, también te voy a estar hablando de cómo han evolucionado los principales activos financieros en base o como consecuencia a esas noticias que habremos visto. Antes de pasar a ver todas estas cosas que tenemos en el menú para hoy, permíteme unos pequeños comentarios acerca de, comentarios vuestros que me dejáis en el vídeo anterior. Lo primero es que un suscriptor comentó que le parecía muy bueno el que no pongamos anuncios. Como sabéis, en nuestros vídeos tenemos activado el nivel mínimo de publicidad posible. El motivo es que no quiero que nuestros vídeos se detengan cada 2x3 para mostrar anuncios. Aunque sé que podríamos generar una cantidad muy importante de ingresos a través de publicidad en YouTube si aumentáramos la presencia de la misma, dado que estamos rozando ya los 200.000 suscriptores, no es lo que busco. Mi prioridad absoluta es traerte la máxima calidad y que nuestros vídeos te resulten de lo más útil posible sin hacerte perder el tiempo. Y bueno, pues espero que lo sepas apreciar. Otro comentario que me llamó la atención es que alguien decía que le había encantado, pero que había echado en falta el Nasdaq. El motivo es que no quiero saturaros con índices y en definitiva el Nasdaq se comporta de una manera bastante parecida al S&P 500 y al Dow Jones Industrial Average y por eso no creo que haga falta a hablar de ello. Dicho eso, si en algún mes en concreto se comporta de manera distinta, pues lógicamente lo trataré. Y el tercer comentario que me pareció digno de explicar por aquí es uno que decía que cómo era posible que hubiera una recesión técnica en Alemania, pero que la bolsa alemana, el DAX, esté en máximos históricos. Bueno, pues el motivo de esta aparente incongruencia es porque la bolsa es un indicador temprano de la economía y ya está descontando lo que pueda pasar. En el informe exclusivo para suscriptores, que puedes acceder ahí a través de la descripción que tienes en la caja más abajo y también que te comentaré más adelante, tienes explicado el porqué y tienes una gráfica que te va a permitir entenderlo mejor, así que te animo a que lo vayas a ver. Y con todo esto ya podemos ahora sí entrar a ver de pleno lo que tengo preparado para vosotros en esta actualización. Como te decía, vamos a comenzar hablando de las noticias y en ese sentido vamos a comenzar con las noticias macroeconómicas. El 4 de junio se hizo saber que la OPEP extiende el recorte de oferta de petróleo a 2024. Los integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, llamados OPEP, aprobaron mantener el actual recorte de producción en 3,6 millones de barriles al día hasta finales del 2023 y extenderlo a todo el 2024 para tratar de cortar el descenso del precio del petróleo. En los 15 meses transcurridos entre marzo del 2022 y junio del 2023, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, ha caído en torno a un 50%, pasando de 130 a 76 euros. Arabia Saudí, el mayor productor de crudo del mundo, anunció un ajuste adicional de su producción de 1 millón de barriles. El 8 de junio, la eurozona entra en recesión técnica. La eurozona ha entrado en recesión técnica tras experimentar contracción económica durante 2 trimestres consecutivos. En ambas ocasiones el PIB bajó un 0,1%. El peso de la economía alemana, que ha registrado una caída del 0,3%, se ha dejado sentir en el conjunto de la economía. El 14 de junio, la Fed anunció una pausa en la subida de los tipos de interés. La Reserva Federal de Estados Unidos ha anunciado una pausa en el aumento de los tipos de interés, poniendo fin a una racha de 10 subidas consecutivas. La pausa en las alzas de tipos indica que están adoptando una postura más cautelosa y a la espera de evaluar más datos antes de tomar nuevas decisiones. A pesar de la pausa, Powell ha anunciado que prevén 2 subidas más de tipos aún en el 2023. El día siguiente, el 15 de junio, el Banco Central Europeo ejecutó otra subida de 25 puntos. El Banco Central Europeo ha ejecutado la 8ª subida de tipos consecutiva. Con este movimiento, la subida agregada ya suma 400 puntos básicos, es decir, un 4%, un endurecimiento que parecía una quimera hace poco más de un año y que aún podría tener más recorrido al alza. Esta nueva subida llega en un contexto donde la inflación se sitúa en el 6,1% interanual frente al objetivo del 2%. Christine Lagarde ha explicado que la subida de tipos se produce porque la inflación sigue siendo muy elevada y no hay signos de una relajación en la subyacente.
Y por último, el 22 de junio, el Banco de Inglaterra sube los tipos 50 puntos. El Banco de Inglaterra ha vuelto a subir los tipos de interés en 50 puntos básicos hasta el 5% en respuesta a las crecientes presiones inflacionarias en el Reino Unido. Es el 13º aumento de tipos seguidos desde que el Banco Central aumenta su actual ciclo de endurecimiento, es decir, 490 puntos básicos en alzas en total en diciembre del 2021. Ahora que ya hemos visto las noticias macroeconómicas más relevantes, vamos a pasar a ver las noticias que afectan directamente al mundo de la bolsa. La primera noticia es en relación a la bolsa japonesa, que busca poner fin a 30 años de postración. Desde 1960 a 1989, la bolsa japonesa vivió unos años dorados dominados por el crecimiento y las exportaciones. Tras la explosión de la burbuja, el mercado entró en una fase lateral que lleva 30 años. La bolsa de Japón parece que se dirige de nuevo a máximos históricos. El índice Nikkei 225 cruzó los 33.000 puntos por primera vez desde 1990. En lo que va de año lleva una subida aproximada de un 30% en comparación con el 14% del S&P 500. Históricamente, los accionistas no han mostrado mucho interés por Japón, en gran parte debido a la poca consideración que tiene el país nipón hacia los accionistas. Las empresas solían guardar un exceso de efectivo sin invertir, generando así una nula o baja rentabilidad. En marzo de este año, la Bolsa de Valores de Tokio presentó un plan de reformas cuyo objetivo era precisamente evitar que las empresas acumulen un exceso de efectivo, y ahora pueden pagar más dividendos a los accionistas o incluso recomprar sus propias acciones. Todo esto, unido a la devaluación del yen y a las bajas valoraciones de las empresas japonesas, hacen un buen caldo de cultivo para la bolsa del país asiático. Tanto es así que algunos superinversores, como por ejemplo Warren Buffett, están apostando fuertemente por el mercado japonés. Aclarado esto, continuamos ahora con las noticias relativas al sector inmobiliario. En concreto, veíamos el 12 de junio que la venta de viviendas caía un 8,1% en el mes de abril, que ya sabes que va con retraso. La compraventa de viviendas registró en abril un descenso de un 8,1% con respecto al mismo mes del año anterior, en un contexto de tipos de interés más elevados según el INE. Con este retroceso interanual, la compraventa de viviendas encadena 3 meses de tasas negativas. En tasa intermensual, es decir, abril frente a marzo, las operaciones se desplomaron un 22,4%. Los principales portales inmobiliarios coincidieron en señalar que los datos muestran que el número de operaciones comienza a notar ya el impacto del encarecimiento de la financiación. Antes de pasar a ver las noticias sobre criptomonedas, que este mes es donde más noticias hay y que ya te adelanto que se viene cargadita esta sección, te recuerdo que las personas que estén en nuestra lista privada van a recibir un informe adicional a lo que te estoy comentando en este vídeo. ¿Qué es exactamente y por qué pienso que te puede interesar a ti? Bueno, pues en este informe es un resumen de todo lo que cuento en este vídeo, pero sobre todo y adicionalmente, nuestros suscriptores también reciben una información extra que no aparece aquí y que está reservada exclusivamente para nuestra comunidad privada. Además de algunas noticias interesantes y muy curiosas, este mes en el informe de actualidad exclusivo hemos incluido una herramienta que te va a permitir enterarte de un aspecto concreto de la economía antes de los organismos oficiales que lo hagan público. En otras palabras, jugarás con ventaja. Para recibir este informe solo tienes que hacer clic en el enlace que aparece ahora aquí arriba, o también lo encontrarás en la descripción del vídeo. No tengo ninguna duda de verdad de que te va a resultar muy útil y que este contenido adicional que te enviaré de forma completamente gratuita y por email te ayudará a ser un mejor inversor. Y aclarado todo esto, seguimos ahora ya sí con las noticias sobre criptomonedas. El 5 de junio, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, ha denunciado a la mayor empresa de criptomonedas del mundo. La SEC acusa a Binance, entre otras cosas, de operar sin licencia a propósito y de haber modificado sus cuentas. Acusan al consejero delegado de Binance de aprovechar el dinero de los clientes para poder hacer operaciones propias. Al día siguiente, la SEC cargó contra Coinbase. Justo un día después de demandar a Binance, la SEC también puso una demanda contra Coinbase, y en este caso por ofrecer valores, es decir, securities no registrados. La SEC alega que varios tokens ofrecidos por el exchange de criptomonedas pueden ser calificados como valores. La demanda alega además que Coinbase ha operado como un corredor de valores no registrado desde el 2019, casi 2 años antes de su oferta inicial pública en abril del 2021. Recordemos que Coinbase cotiza en el Nasdaq bajo el ticker COIN. La SEC también alega que en el programa de staking de Coinbase incluye 5 criptoactivos acumulables, lo que convierte al staking en un contrato de inversión y por lo tanto en un valor o una security. Unos días después, el 10 de junio, se hizo saber que Binance, tras recibir la demanda de la SEC, ha actualizado sus términos. Ahora establecen que si un usuario tiene activos deslistados en la plataforma, la empresa podrá a su discreción tomarlos y convertirlos a otros activos diferentes. Los nuevos términos del servicio de Binance también establecen que la empresa puede notificar
notificar a los usuarios con anticipación acerca de los listados, deslistados y conversiones de sus activos, pero no está obligado a ello. Hay que recordar que el dinero que depositas en los exchanges no es tuyo, not your keys, not your coins, y por eso es tan importante que tengas tú el control de tus criptomonedas. El 16 de junio, BlackRock presentó una solicitud para lanzar un ETF de Bitcoins en Estados Unidos. La unidad iShares de BlackRock ha presentado una solicitud ante la SEC para la creación de un fideicomiso con el fin de emitir un fondo cotizado en bolsa, es decir, un ETF de Bitcoin. El fideicomiso llevará el nombre de iShares Bitcoin Trust y será el encargado de emitir y custodiar estos ETFs. El ETF que poseerá el fideicomiso debe guardar una relación de convertibilidad de 1 a 1 con el activo subyacente y en este caso el Bitcoin. BlackRock ha seleccionado a Coinbase Custody como entidad depositaria y también para el resguardo de los Bitcoins. Siguiendo la estela de BlackRock, otras firmas como por ejemplo WisdomTree e incluso Invesco han presentado sendas solicitudes para poder hacer ETFs de Bitcoin en spot. El objetivo principal de inversión de WisdomTree es lograr exposición a los movimientos de precio del Bitcoin. Por su parte, el 20 de junio supimos que Deutsche Bank se suma a la ola cripto y solicita una licencia para poder custodiar criptoactivos. Deutsche Bank, el gran gigante alemán, solicitó una licencia regulatoria para poder ofrecer servicios de custodia de criptomonedas. El objetivo es obtener una licencia regulatoria para poder expandir sus servicios de criptomonedas. El banco se encuentra actualmente construyendo su propio negocio de custodia y activos digitales. La medida es parte de una estrategia mucho más amplia para poder aumentar los ingresos por comisiones en el banco. Y ahora que ya hemos visto todo esto, ya hemos cubierto las noticias, aunque recuerda que en el informe exclusivo para suscriptores encontrarás muchas más, pues ahora vamos a pasar a ver la evolución de los principales activos. Comenzamos hablando de la bolsa y en concreto con la bolsa americana, el índice SP500, el índice de referencia en el mercado americano, y vemos que este mes, todas estas noticias que hemos visto nos han conducido a una fuerte subida, en este caso de un 6,47%, una subida muy fuerte que no veíamos prácticamente desde octubre del 2022, lo cual parece indicar que los mercados quieren romper al alza esta figura chartista que se estaban figurando. Todavía es pronto para saber si seguirán subiendo o si volverán a bajar para seguir testeando esta zona, esta resistencia y este soporte, pero bueno, por lo menos este mes las noticias parecen ser positivas y eso ha alentado al índice a subir considerablemente. Algo parecido vemos en el Dow Jones Industrial Average, vemos en este caso que ha subido un 4,56%, en este caso seguimos inmersos en este rango lateral, pero al menos vemos un mes muy positivo. Si nos vamos ahora a la bolsa alemana, vemos que en este caso ha subido en junio un 3,09% y que como veíamos hemos marcado nuevos máximos históricos, hemos cerrado por encima de los 16.000 puntos, incluso esta vela ha tocado mucho más alto y esto, como explicaba, las bolsas son un indicador temprano de la economía real y de nuevo, si quieres saber el por qué, aunque la economía alemana está en recesión técnica, las bolsas están marcando máximos históricos, en el informe específico y especial para los suscriptores de la newsletter privada lo tienes todo ahí explicado con un gráfico que te va a permitir entenderlo a la perfección, así que en la descripción del vídeo tienes el enlace para poder recibirlo. En lo que respecta al mercado francés, el CAC 40, no estamos todavía en máximos históricos, como lo hicimos hace un par de meses en abril, pero aún así vemos un mes donde el mercado ha subido con fuerza 4,25% de subida. Por lo tanto, en general vemos que las bolsas, tanto americanas como europeas, han tenido un mes de fuertes subidas. Si nos vamos a ver el índice VIX, el índice del miedo, vemos, como consecuencia de esos aumentos en los precios de la mayoría de las bolsas, vemos que el VIX ha bajado muchísimo, cerca de 25%, es enorme, y en estos momentos ha cerrado en 13, que es un número muy bajo, que quiere decir que en general hay estabilidad de los mercados, que no hay miedo, a diferencia de lo que hemos podido ver en otros momentos cuando el miedo era extremo. Por lo tanto, un mensaje también alentador en lo que respecta al índice VIX. Si nos vamos ahora a ver cómo se está comportando el oro, en este caso frente al dólar estadounidense, vemos que el oro, en este caso en junio, ha tenido una bajada de un 2,37%, lo cual era esperable porque el oro está en estos momentos en un rango lateral que podemos ver aquí, y como había tocado el máximo en el mes anterior, era esperable que bajara como lo ha hecho este mes. Si nos vamos ahora a ver el tipo de cambio euro-dólar, ha hecho exactamente lo que os decía el mes pasado que iba a hacer.
que hemos estado aquí testeando esta resistencia en diagonal hacia abajo, y bueno, pues vemos que el mes pasado quedó por aquí, os dije, ¿no? Probablemente suba, y es exactamente lo que ha hecho, ha tocado exactamente esa resistencia que comentaba, entonces se ha comportado exactamente como estaba previsto, y en este caso ha habido una apreciación de un 2,05% para el mes de junio. Vamos a ver ahora cómo se ha comportado el Brent, el barril de Brent. En este caso está cotizando a algo más de $75 el barril, lo cual supone un aumento de un 4% en relación, de nuevo, una vez más, con esas noticias que te he ido comentando que han ocurrido en relación con la OPEP. Y por último, si vamos a ver el Bitcoin frente al dólar, aquí podemos apreciar que se ha revalorizado en el mes de junio cerca de un 12%, de nuevo en línea con lo que te había trazado que era esperable. Veníamos de una fuerte bajada, tocamos fondo en torno a diciembre del 2022, enero del 2023, y desde entonces se está produciendo una subida que ahora está ralentizando esa subida, pero que bueno, que se está comportando como era previsible, y en línea también con ese halving que se prevé que tenga lugar pues hacia finales de marzo del 2024 o comienzos de abril del 2024. Y el último indicador que vamos a ver, en este caso fuera de Pro Real Time, lo estamos viendo en la página del Idealista, el mayor pues portal de anuncios inmobiliarios, por lo tanto donde hay una mayor base de datos. Vemos aquí que el precio por metro cuadrado en España en estos momentos es de 1.976 euros por metro cuadrado, que el aumento frente al mes de mayo del año anterior, porque estos datos llevan como un mes de retraso, por eso todavía no están disponibles los datos de junio, pero sí los de mayo, pues vemos un aumento de un 7,1%, y el aumento frente al mes anterior había sido de un 0,7%, entonces estamos viendo que bueno, pues el precio se está ralentizando y posiblemente a lo mejor pueda llegar a bajar. Esto es algo que iremos viendo según si el Banco Central Europeo sigue o no subiendo los tipos de interés, pues lo iremos viendo reflejado con ese pequeño lag o desfase de tiempo que hay entre el momento en el que los bancos centrales aumentan los tipos de interés y el impacto que eso tiene sobre el precio del inmobiliario. Lo iremos viendo en futuras actualizaciones. Y aclarado todo esto, ya nos podemos pasar a ver todos los datos macroeconómicos que afectan a la economía en su conjunto y, como no, a las inversiones. Aquí comenzamos hablando del IPC, de la inflación. Vemos que bueno, pues actualmente se sitúa en un 4% la inflación, es decir, por debajo de lo que era la previsión de un 4,1%, y venimos de un IPC anterior de un 4,9%, por lo tanto vemos que la inflación se está comenzando a contener y que, aunque la subida de los tipos de interés de la Fed haya bueno, pues ralentizado la economía, estamos viendo que al menos sí que está funcionando para poder detener o contener la inflación, lo cual es algo positivo. Algo parecido podemos ver en la Unión Europea, en la zona euro. Vemos que la inflación actual se sitúa en un 5,5%, un 0,1% por debajo de lo que era la previsión, y venimos bajando de un 6,1%, por lo tanto también bueno, pues datos positivos. Vemos que todavía la inflación está excesivamente alta, y precisamente por eso el Banco Central Europeo ha dicho que es posible que haya más subidas, con ese propósito de seguir intentando llevar la inflación a los niveles que son razonables, que suelen considerarse entre un 2 y un 3%, son niveles saludables para la economía. En lo que respecta a los tipos de interés, como te he comentado, van estrechamente ligados con el IPC. Bueno, pues vemos aquí los datos que ya veíamos. El Banco Central está al 4%, la Fed 5,25%, el Banco de Inglaterra 5%, el Banco Suiza 1,75%, y bueno, pues vemos aquí todos los datos de los principales bancos centrales. Y otra cosa que es interesante, bueno, tenemos aquí la fecha del último cambio, del aumento que se ha producido, y sobre todo cuándo se va a producir la próxima reunión. En este caso, para las dos entidades que más nos interesan, el Banco Central y la Reserva Federal, tendrán lugar a finales de julio, y bueno, pues entonces en la próxima actualización te podré comentar qué es lo que se espera que hagan. Si vamos ahora a ver cómo lo están haciendo las principales economías del mundo, analizamos entonces el PIB, el Producto Interior Bruto. Aquí lo que estamos viendo son los datos de Estados Unidos. Vemos que el dato actual es de un 2%, es decir, una economía en crecimiento, y un crecimiento mayor a lo que se estimaba. La previsión era de un 1,4%, por lo cual un dato bueno, pues positivo. Es cierto que el crecimiento es inferior a lo que lo era en bueno, pues los datos que se tenían anteriormente, pero aún así el dato ha sido más favorable de lo que se preveía, y por lo tanto un dato positivo también. En lo que respecta a la zona euro, todavía no tenemos los datos oficiales para cierre de junio, y por lo tanto lo que estamos viendo aquí son los datos de comienzos de junio, donde veíamos que
había una contracción de la economía, por lo tanto todavía no están disponibles estos datos para los 2 primeros trimestres del 2023 y por lo tanto habrá que esperar al próximo mes para que te pueda dar datos más actualizados porque Eurostat a día de hoy todavía no los ha publicado. El último indicador macroeconómico que es muy relevante para saber el estado de la economía es la tasa de desempleo, y aquí lo que podemos ver es que la tasa de desempleo es algo peor de lo que se preveía. Anteriormente estaba en un 3,4, se preveía que aumentara a un 3,5, pero ha habido un mayor desempleo porque la tasa actual de desempleo es de un 3,7%, y ya sabemos que la tasa de desempleo también es pues precursora de lo que puede ocurrir en la economía. Van estrechamente ligadas, ¿no? Si hay una desaceleración económica, pues aumenta la tasa de desempleo, y es precisamente lo que hemos estado viendo aquí. Por lo tanto, es algo que también entra dentro de lo que era previsible que ocurriera. En lo que respecta a la zona euro, en este caso estamos en niveles iguales a los del mes anterior, 6,5%, mismo dato y además en línea con lo que eran las previsiones. Por lo tanto, no tenemos sorpresas en este sentido. Bueno, pues hasta aquí este vídeo de actualidad de junio del 2023. Espero que te haya gustado este segundo vídeo de actualidad mensual. Recibimos de verdad maravillosos comentarios en el primer vídeo, así que si este también te ha resultado de utilidad, déjame tu opinión en la caja de comentarios más abajo y recuerda darle al botón de me gusta si deseas que este nuevo formato tenga continuidad en los próximos meses. Además, recuerda que en la descripción tienes el enlace para apuntarte a nuestra comunidad privada y recibir así ese informe exclusivo para nuestros suscriptores privados, que este mes viene cargado de información extra muy valiosa que no te quieres perder. También en los comentarios puedes dejarme cualquier propuesta, sugerencia, dudas que tengas. Con el volumen actual rozando los 200.000 suscriptores nos es imposible responderos a todos, como podéis imaginar, pero os aseguro que nos encargaremos de leerlos absolutamente todos uno a uno y que aprecio de verdad muchísimo cada minuto que dedicáis a escribirnos para poder siempre mejorar. Si piensas que este vídeo le puede interesar a otra persona, a un conocido, a un amigo, no dudes en enviárselo para hacerle un regalo gratuito que seguro que te agradecerá porque le aportará mucho. Así que bueno, pues esto era todo por mi parte. Recuerda suscribirte si todavía no lo has hecho para recibir pues todos esos vídeos que publico semanalmente sobre educación financiera y inversiones, y como no, también para recibir el vídeo que saldrá muy próximamente, la semana próxima, el vídeo de actualización de cartera inversora inteligente, donde te explicaré cómo pues todas estas noticias, cómo la evolución de los índices han impactado a esta cartera. Así que te lo cuento dentro de unos días. Suscríbete para asegurarte de que lo recibes en cuanto lo publicamos. Pues hasta aquí este vídeo y como siempre te deseo unas muy felices inversiones. ¡Hasta pronto!